Atentos a este dato, Aragón cuenta con una tasa media anual de empleo de algo más del 52%, son 2 puntos por encima de la media nacional. Lo están viendo, somos de nuevo el Ohio español. Muy por encima se sitúan Baleares y la Comunidad de Madrid. En el otro extremo, Ceuta, Extremadura y Andalucía. Ahí poco más del 40% tiene trabajo. Aquí, en nuestra comunidad, cerca de una cuarta parte de los contratos que se firmaron se hicieron gracias a una empresa de trabajo temporal. Anotaron un total de 151.000 contratos el año pasado. Por provincias, Zaragoza es la que aglutina el mayor volumen de contratos de este tipo. En los últimos años el perfil del contratante de una empresa de trabajo temporal ha cambiado y ahora se utilizan más como consultoría para procesos de selección. Una fórmula que aplican en esta empresa Oscense. Aquí cada proceso de selección es diferente y es que tienen una manera particular de conocer a los que podrían ser sus futuros trabajadores. Nos dedicamos a crear espacios de descanso en empresas para mejorar la calidad de vida, la productividad y la felicidad de los trabajadores. En este momento estamos unas 60 personas y la mayor parte de la plantilla está en la parte operativa, tanto atención al cliente, postventa, logística, etc. Y es uno de los puestos en los que hoy vamos a seleccionar una persona para incorporarse a nuestro equipo y a nuestra plantilla. Intentamos hacer nosotros la mayor parte del proceso, desde la publicación de la oferta, la criba de currículum, las entrevistas y los procesos finales de selección. En este caso hemos intentado lanzarlo en la mayoría de los medios que teníamos, tanto redes sociales con vídeo e imágenes, como portales de empleo, como han sido en este caso Infojobs, y también mediante INAEM. Hemos recibido unas 120-130 candidaturas entre todas las plataformas que lo hemos hecho. También ha venido gente en persona a traernos el currículum. Hemos entrevistado unas 30 personas y hemos pasado a la fase final a 8 personas y hoy haremos esa última fase final. Al final lo que nosotros queremos de nuestra empresa es unas competencias claras que va a hacer que la persona trabaje de una determinada manera u otra. Y en una entrevista es muy complicado verlo, entonces tenemos que hacer una serie de pruebas para que ellos se metan en el papel y veamos cómo toman decisiones y cómo actúan, y se va a ver reflejado en cómo pueden llegar a actuar trabajando o no. Bueno, cogeros un boli, un folio, vamos a hacer 3 pruebas. En la primera vamos a ver cómo podéis llegar a organizar vuestro tiempo en situaciones en las que son normales en los clientes. ¿Qué priorizáis en función de qué? Me he presentado a la oferta de empleo porque veo que es una oferta bastante interesante, tanto del ambiente que hay en el trabajo, una empresa recientemente nueva, con un planteamiento novedoso. Y creo que es una buena oportunidad para hacer ya un futuro. He tenido alguna entrevista porque, como todo, va buscando mejoras, pero no, así no, en este grupal no he estado nunca. ¿Y qué te parece este tipo de procesos? Pues muy bien, porque conoces a la gente, ves otros pensamientos, lo debates de otra manera, un poco más, no está, al principio sí que es verdad que está un poco más tenso, pero mediante va pasando la selección, pues te sientes un poco más a gusto. El resultado, pues lo que ellos quieran, y si es bueno, pues mucho mejor, y si no, pues otra vez será. Bueno, pues mira, yo llevo aproximadamente un año. Y bueno, llegamos para hacer este proceso de selección, la primera cuestión que era un poco especial era que no había que presentar un currículum, sino que tenía que ser un currículum en vídeo, ¿no? Entonces ellos ya te informaban de que no tenías que dar datos muy específicos ni de tu formación, ni tus conocimientos, ni tu experiencia, sino tratar de ser un poco original y demostrar esa originalidad que el puesto requería. Yo he hecho muchas entrevistas y la que hice aquí fue la más especial, por así decirlo, ¿no? Era muy hablador, se expresaba muy bien, muy activo, y sin embargo cuando estaba en grupo como que se le han comido los demás. Sí, se ha venido abajo. Entonces me ha extrañado bastante. Hemos organizado las dinámicas por competencias. Por ejemplo, la orientación al cliente que tienen, la actitud positiva. Entonces ahora estamos valorando quién se amolda más y quién no. Que es verdaderamente donde sale su verdadera personalidad.
porque cuando tú vas a una entrevista individual, tú puedes ser que ya tengas el discurso aprendido, entonces es muy fácil engañar al que te está haciendo la entrevista. Pero en los juegos la persona tiende a relajarse y ahí es donde verdaderamente se muestra el carácter. Bueno, en este caso llamaremos telefónicamente a los candidatos para comunicarles tanto el que haya sido elegido como al resto para que tengan constancia de que ya hemos terminado el proceso.